Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús entró en Cafarnaún y cuando llegó el sábado, fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Todos estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y había en la sinagoga un hombre poseído de un espíritu impuro que comenzó a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo: cállate y sal de este hombre. El espíritu impuro lo sacudió violentamente y dando un alarido salió de ese hombre. Todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva, llena de autoridad. Da órdenes a los espíritus impuros y estos le obedecen. Y su fama se extendió rápidamente por todas partes en toda la región de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, el Evangelio de San Marcos, que es tan plástico como uña de hina, y aquí le sigue a Jesús, ya esa huella lleva como esa cámara viajera, joven de yara cuello mañana y siempre el mensaje será ese mensaje que en realidad es para nuestra vida. ¿Cuáles son las actitudes de los personajes? A mi actitud cuera o mi alaña mañata lleva peñandere cobebe, allá ella tamba ella bañandeña moita vei, allá güero guatata peñandere cobebe. Es un Jesús que entra a Cafarnaún, siempre un Jesús en movimiento, según San Marcos. Llega el sábado, fue a la sinagoga y comienza a enseñar. Característica, verbo especial, queridos amigos, el didáscalos. Didáscalos quiere decir el maestro. Se va a la sinagogues, quiere decir la reunión, queridos amigos. Todos estaban asombrados de su enseñanza. El didáscalos es el que tiene la autoridad, es el maestro, es el catedrático. Aquí decir que Aveñan de Yara lleva a Jesús, y les llama la atención. Y así les enseñaba, dice, como quien tiene autoridad y no como los escribas. Qué lindo que es esto también, queridos amigos. El enseñar con autoridad no es simplemente porque soy autoritario, no. Con autoridad quiere decir que yo lo estoy haciendo, pero con una convicción de vida. Vea la gran autoridad. Cuando un papá enseña con autoridad, quiere decir que él está convencido de su rol, de su misión de papá. Entonces, lleva los valores, los principios esenciales y fundamentales para su familia, para sus hijos. Hoy llevan autoritario, sino que tiene una autoridad de padre, porque demuestra que los valores y los principios que enseña él los vive y está convencido de eso. Y entonces, en la sinagoga ahora encontramos a este hombre poseído de un espíritu impuro. Estas son las situaciones y las realidades en las que nos encontramos. Siempre Yeyujuta lleva la vaina, la ecobebe lleva. Doña Momón Burea Cuepeñan de Yarabi, viendo y cuaseyan vaevejina del aspecto religioso, lleva. Siempre vamos a encontrar ese espíritu impuro. ¿Por qué? Porque la verdad pica ya hoy, pica, yande yo pirasein. Es como meter el dedo en la llaga, se dice, bebé, yande bosapucay, y por eso dice, comenzó a gritar. Es impuro, es pecador, comienza a gritar ante la propuesta del Señor. Y miren lo que dice: ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Esto, ¿qué quieres de nosotros, Peña Neñeve y Puponaveta? Va el are usea samigo. Marala de yuco, ave la ore torba, ubeago la dice. El are usea, marala de yuco, ave.
Reyubio ave, entonces Rembei Hanma, ahí está. Rembei Hanma, la orero ya puena. Orego ore corrupto formal, haroico pone tereinio. Debe reyu ave samio, la Rembei Hanma, ore wipea. Remomba Hanma con agente, cuera de ponogue, la obota, y la orejela, lo continúa Hanma, la ore corrupto siempre, haroico pona, haromonda pona, y la ñande yara ya poco ave, y la yo te jogo, doy cuase y me. Comienza a gritar, queridos amigos, porque entra el dedo en la llaga. Saben de estorba, hay gusto y no me añadiendo. Pero Jesús es la fuerza y la autoridad del Señor. Increpa al mal, cállate y sal de este hombre. Sal de este hombre. Yesa cuanas, amigo. Ese veo donde yesa cuamo ahí. Que teiterimba, ponamos, amigo, lo ñemea, cuende, ande la peseite bebé, la rella por la ibaía. Cállate, sal de este hombre. Es la fuerza y la autoridad, queridos amigos, del Espíritu del Señor, lo único que nos puede cambiar y que nos puede hacer diferentes. Y por eso dice justamente que el espíritu impuro no aguanta la presencia de la bondad y de la verdad. Por eso que tenemos que vivir en la verdad y tenemos que procurar que la verdad triunfe, queridos amigos. Lo sacudió violentamente y dando un alarido salió de ese hombre. Upea la yeyerueta y comienza a llevar. Ñañembo de mi coña nenetana lleva y tu janguaisa violentamente el año de sacudí. Que esta palabra de Dios nos sacuda de lo más profundo y que sea con un alarido o lo que sea, pero el asunto es que salga de una realidad que nos deja siempre muertos, queridos amigos. Nos deja en la pobreza, queridos amigos. Nos deja en la ignorancia. Y así, nos deja sin cumplir esa voluntad del Señor que Él quiere para con nosotros y para su comunidad. Que así sea. Que así sea.